Desde el 1 de diciembre me comprometí a impulsar con decisión los cambios de fondo que necesita el país. Expresé que no solo veníamos a administrar, sino a transformar a México. A 9 meses del regreso del PRI a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje en el que reitera su intención de que su mandato sea reconocido como un gobierno de cambio. Así intentó ilustrar la efectividad de sus políticas y estrategias emprendidas y reafirmar la personalidad de su administración priista. Pintó la raya marcando diferencias. Y el punto de separación fue reiterado para dejar claras la distinción entre el pasado y las políticas ahora implementadas, que serán el futuro. Sabíamos de antemano que lograr la gran transformación de México sería complejo, porque hay inercias y resistencias que vencer. Como presidente de la República, respetaré los derechos de todos, pero también estoy decidido a usar todos los instrumentos del Estado democrático para impulsar la transformación que reclaman la gran mayoría de los mexicanos. Al final el mensaje empleó un tono emocional, invitando a la ciudadanía a atreverse al cambio, a ser audaz y a caminar el trayecto hasta la cima, asumiendo que este camino es complejo porque hay inercias y resistencias que vencer. Antes subrayó las diferencias entre la visión del expresidente Felipe Calderón y las de un gobierno que opta por la transformación de fondo, y reiteró la frase de mover a México, que ha sido el sello de su época. Mover a México, transformarlo de raíz, exigirá lo mejor de nosotros, pero vale la pena el esfuerzo. En los siguientes meses se estará decidiendo qué historia vamos a escribir en las siguientes décadas. Es así de sencillo y así de trascendente. El mandatario llegó a su primer informe en un contexto complicado, con una reforma educativa bajo el brazo que fue aprobada a 5 para las 12 con los diputados, y que no pudo haber incluido en el informe escrito entregado formalmente a la Cámara de Diputados para cumplir con la ley, pero sí estuvo presente en el mensaje de ayer con Los Pinos como escenario. Y quizá por esta razón Enrique Peña Nieto decidió poner en práctica una lección política aprendida en sus primeros 9 meses de gobierno, y fijar así una postura clara. Al presentar los resultados obtenidos hasta ahora en cada una de las 5 metas nacionales, el presidente dibujó un escenario de antes y después. Hemos optado por la ruta de la transformación. Es un camino exigente, arduo, que nos demandará grandes esfuerzos, pero también es el único que nos llevará al México que queremos construir. No es una ruta sencilla, habrá obstáculos y desafíos. Así lo asumí desde el primer momento en que empecé a tomar decisiones para el bien del país. Emprender cambios de fondo o mantener la inercia fueron las 2 alternativas que dijo encontrar el presidente al asumir su cargo. El tema sensible de la seguridad y delincuencia obtuvo prioridad en el mensaje del presidente y fue el primero en abordarse. Seguridad y justicia. La disyuntiva era seguir usando solamente la fuerza contra la criminalidad o ser más eficaces con mayor y mejor información, análisis, coordinación institucional y prevención social del delito. Y en el mismo afán de hacer una clara distinción entre las políticas públicas del pasado, para así reivindicarse como un gobierno de cambio, Peña Nieto aprovechó su primer informe para enlistar los programas y estrategias implementadas en seguridad social. El pasado domingo, horas antes del informe de gobierno, el país fue testigo de una masiva marcha de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital del país, que en sus últimos esfuerzos lanzaba una advertencia de no ceder en su demanda de abrogar la Ley Secundaria de Servicio Profesional Docente. Pero esto de poco sirvió. A las 20 horas del domingo 1 de septiembre, los legisladores iniciaron el segundo periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados para votar y aprobar la ley del Sistema Profesional Docente con una mayoría de 390 votos a favor. Celebro que de forma inédita y con gran decisión y plena responsabilidad con el país, a unas horas de iniciados sus trabajos, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley del Servicio Profesional Docente. La aprobación de esta reforma educativa le dio aire a un presidente que buscaba dar un primer informe vendiendo la imagen de cambio que tanto prometió en su campaña presidencial. En un mensaje que duró más de 1 hora, destaca el hecho que el presidente haya optado por destinar casi 20 minutos al tema de la educación, uno de los objetivos de sus reformas. Tampoco fue esto sorpresa para nadie, contemplando el poder y la influencia de la CENTE en el sistema educativo y la movilización masiva que ocurrió en las últimas semanas, mismas que resultaron en paros indefinidos en varias entidades del país.